pensás? ¿Cómo que no te pensás? Vos no estuviste allá todo el rato. Que voy a estar allá. Papá. Pero una parte cada uno. No va a querer porque ella el siguiente domingo podemos atarnos. No, los dos tenemos que grabar. ¿Ah? Los dos tenemos que grabar hoy. Porque yo ya hice mi parte. Gloria a Dios. ¿Ah? Hoy me toca dar clases, pero se lo El puedo Señor le compensar. bendiga, hermano. Él no haber grabado. Se lo puedo compensar. El Señor le bendiga más. Él quiere que grabe Pues, y que un pongamos privilegio, el hermano, domingo. Por el otro domingo no que nos den esta participación especial. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Y he andado meditando, hermano, en una palabra. Pues hoy es el día que tengo que darla. Y es meditando en la crucifixión de nuestro Señor. En Lucas, no lo busque, capítulo 23, y en el versículo 26, habla de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y algo que miraba es que ¿para cuántos Cristo es importante en su vida? Para todos es importante Cristo en su vida. Pues si usted se fija, hermano, como Él era alguien importante, lo pusieron en medio. Porque cuando ponen a alguien en medio es porque es importante. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Desde ahí Cristo ya iba siendo importante para lo que venía a ser aquí a la tierra. Y vemos dos ladrones, uno al lado derecho y uno al lado izquierdo. Y esto representa, hermano, la humanidad en estos tiempos. Uno le decía: si eres el Cristo, bájate de esa cruz. Esto representa a la gente incrédula en este tiempo, a su nombre, hermano. Y el otro, las personas que verdaderamente se arrepienten de sus maldades. Los dos eran ladrones, ¿sí o no? Uno se arrepintió, pero otro no, hermano. Y lo más bonito, hermano, es que uno de ellos no le preguntó nada, no le dijo: si eres Dios, bájate de esa cruz. No, ese le dijo: bendito sea el Señor. Y dice ahí: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo a otros: sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Pero el ladrón, hermano, tal vez había robado toda su vida, tal vez había sido pecador toda su vida, pero ese día estaba al par de nuestro Señor con esa gran oportunidad. Y hoy tenemos esa gran oportunidad, hermano, de pedirle perdón al Señor, de reconciliarnos con Él. Porque si miramos al otro, hermano, incrédulo, soberbio, que no aceptó y no sabía al par de quién estaba. Pero uno sí reflexionó y dijo: si eres hijo de Dios, perdona, me arrepiento. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy mismo, le dijo, estarás conmigo en el paraíso. Así tenemos que ser personas arrepentidas, hermanos, de lo que hemos hecho en nuestra vida. Él tuvo esa pequeña oportunidad. Hoy el arca está abierta, como decía nuestro pastor en las campañas, pero la gente no quiere entrar. ¿Y por cuál te identificas tú? ¿En el incrédulo o en el que creyó en el último momento de su muerte, que fue ese ladrón? Y le dijo: hoy mismo estarás conmigo
en el paraíso. Qué bendición, hermano. Él no tuvo que sacrificar nada. Él no tuvo, hermano, que andar batallando. Él no tuvo, hermano, cosa alguna, ni siquiera congregarse. Y este fue salvo. Así fue como Cristo también llegó a mi vida. Un día yo era como el otro ladrón, incrédulo, no creía en el Evangelio, me invitaban a la iglesia del Mesías. No es como nosotros, que el día de mañana nosotros podemos estar en 4 tablas. Él ahora vive y reina por los siglos de los siglos. A su nombre, denle fuertes palmas al Señor, hermano. Él, hermano, murió en la cruz, pero resucitó. Ahí en su último momento nosotros tenemos, hermano, toda una vida por delante para poder reconciliarnos con el Señor. Esto va para los amigos y para los hermanos también que se han apartado del Señor. Que Dios les bendiga, hermano, y sigue nuestra pastora con nosotros. Denle fuertes palmas al Señor. Bendito y alabado el nombre del Señor. Ahí donde usted está, incline su rostro. Gloria a Jesús. Démosle gracias al Señor en esta hora, porque Dios está presente entre nosotros. Dígale: amado Señor, en este lugar estoy con un corazón dispuesto, con la convicción que de este lugar no voy a salir igual, sino que tú, amado Dios, a través de tu palabra obrarás con poder sobre mi vida. De tal modo, papá, que si hay alguna enfermedad, yo seré sanado. Que si necesito un milagro, yo hoy tengo una respuesta. Que si yo necesito, amado Dios, ser libertado, yo llevaré de este lugar libertado. En el nombre poderoso de Jesús, ya no seré igual, porque tu palabra tiene el poder de transformar mi vida. Y la recibo en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén, amén y amén. Fíjense que a veces uno pareciera como que en nuestra naturaleza como humanos desmayamos y pensamos que nuestras fuerzas ya no dan más y que hubieran cosas como que no es Dios. Entonces yo le voy a ser sincera, contendía con respecto a la prédica de hoy. Yo le decía al Señor: no, yo creo que eso no es. No, Señor, yo creo que eso no es para hoy, Señor. Y cuando el hermano David pasa y empieza a hablar de lo que Dios me estaba diciendo, digo yo: está bien, Señor, está bien, Padre, como vos digas. Amén. Yo quiero que usted me acompañe hoy. El hermano estaba hablando en el libro de Lucas, ¿verdad? Pero yo quiero que ustedes me acompañen en el libro de Hebreos, en el capítulo 2. Cuando usted lo tenga, me responde con una mano. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. El libro de Hebreos, en el capítulo 2, del versículo 14 al 18. Y leemos la palabra del Señor. ¿Usted está listo? Amén. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. Y a su letra dice, Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, ¿a quién? El diablo. Y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.
Porque ciertamente Él nos socorrió a ángeles, ¿sí o no? Él no socorrió a ángeles, sino que socorrió ¿a quién? A la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y el 18, pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, dice la palabra del Señor, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y yo quiero predicarte hoy que el Señor tiene poder para socorrerte también. Amén. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Usted y yo sabemos y declaramos que tiene poder para hacer milagros. Creemos, amén, que Él tiene poder para sanar. Pero todos los seres humanos tenemos que atravesar circunstancias que no son fáciles, que no son sencillas. Amén. Y a veces pasamos por alto que Él también tiene el poder para socorrernos. A su nombre. A su nombre. Dice que Él tuvo que venir a ser carne. Porque dice, al igual que sus hermanos, dice la Biblia, es decir, igual que todos nosotros, hermano, Él fue tentado. Y cuando la palabra habla de que Él fue tentado en todo, a nosotros por algunos momentos se nos olvida y pensamos que no hay prueba como la que nosotros estamos pasando. Y usted, hay personas que se las encuentra y entonces usted se da cuenta que esas personas dicen, no, usted, pastora, usted no sabe con lo que yo estoy pasando. ¿Qué me está queriendo decir? Es que solo él sufre, que solo esa persona sufre. ¿Ah? Usted se encuentra personas que le dicen, no, y tal vez usted le dice, no, hermano, si mire que fulano de tal, usted viera algo. No, pero lo que yo he pasado es grave, pastor, es grave. Si usted supiera, pastor. Y en relación a esto, yo pienso que todos tenemos una historia que contar. Sin embargo, yo quiero hablarte del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Para aquel que piense que solo Él está viviendo circunstancias difíciles, voltea a ver al que tiene al lado y diga, ¡nah! Eso no es nada. Sí, amén. ¿Por qué dice usted, pastor? Bueno, usted se da cuenta aquí que hemos concluido con que Él es poderoso para socorrernos a nosotros. Pastora, ¿y usted por qué dice eso? Mire, meditar en lo que Jesús pasó. Hermano, desde niño, Él estaba en brazos y su madre tuvo que salir huyendo con Él. Sí es, amén. Porque el emperador romano tenía miedo por las profecías que se daban. Sí es, amén. Él escuchaba que la gente decía, ha nacido un rey, ha nacido un rey, ha nacido un rey. Y el emperador romano temblaba porque decía, ay, me van a quitar mi pelo, me van a quitar el poder. Y dicen los judíos, dicen los israelitas que nació un rey. Y yo lo tengo, ¿qué dijo el emperador? Yo lo tengo que matar. ¿Que lo tengo que matar? Yo no sé. Extiende una ley y dice que tienen que matar a todos los varones recién nacidos. Sí es, amén. Hermano, perseguido. Amén. Perseguido. Tanto que sus padres tuvieron que huir, ¿sí o no? Amén. Y le tocó entonces a él
espíritu de Jesús, después de haber pasado aquel ataque, hermano, cuando él crece, y relata la palabra de Dios que cuando a él le tocó por primera vez pararse en una sinagoga, y le tocó a él que le dijeron, así como le pasó ahorita al hermano David, que le dijeron, bueno, y ahora dejamos con una parte especial, dijeron a Jesús de Nazaret. Y él se paró. Y antes la costumbre era que no tenían este compendio que tenemos nosotros de libros, sino que ellos tenían unos rollos. Y viene él y saca el rollo que va a leer, hermano, y cuando saca el rollo que va a leer, dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y aquellos dicen, ¿y este pelado quién es? Todos los que estaban en la sinagoga, y empieza él a hablar que el Espíritu de Jehová estaba sobre él, y decía él, leyendo lo que estaba en el rollo, ¿ah? ¿Para qué? Para consolar a los afligidos, para libertar a los que estaban encarcelados. Y empieza él y dijeron, ¿y esto? Relata la palabra de Dios que solo cerró el rollo. Y que todos aquellos hermanos lo agarraron chineadito, pero no para consentirlo, no porque le decían, you are the champion, no, así como cuando entregan las copas de los que ganan, no, dice que lo llevaron al monte más alto, porque la idea de ellos era matarlo, tirarlo desde aquel despeñadero, porque ellos decían, ¿y este pelado quién es? Si es el hijo del carpintero, que viene a decirnos que el Espíritu de Jehová está sobre él, dijeron. Si las esas son las que pueden ser, lo quisieron matar. Y no digamos cuando se le acercó ya verdaderamente el tiempo en que él comenzó a desarrollar su ministerio. Cuando escoge sus discípulos, todo tranquilo, hermano, porque nadie había visto cómo era la gente, dicen los chavos. Pero cuando él comienza su ministerio y los ciegos empiezan a ver, y los paralíticos se empiezan a levantar, y empiezan a acontecer aquellas cosas, hermanos, que los leprosos se sanaban, que las mujeres con flujo de sangre eran sanadas, y que acontecían aquellas cosas poderosas, aquellos milagros, hermanos, y le llega el tiempo, hermano. Y usted se da cuenta, aquí en el libro de Lucas, por ejemplo, que cuando ya se le llega el tiempo a él, la agonía, bueno, y aún antes de esto, de la agonía que tuvo en Getsemaní, hermano, ¿usted cree que Jesús no fue tentado? Incluso, aún con mujeres fue tentado. ¿Qué cree usted que pudieron haber pensado las personas que le rodeaban cuando aquella mujer llegó a derramar a sus pies el mejor perfume? En una ocasión, y en otra ocasión, cuando se encuentra con aquella prostituta que todos la estaban apedreando. Hermano, ¿qué podría usted pensar de un hombre que llega y defiende a una mujer y que todos querían apedrearla? Yo pienso que lo primero que dijeron es, ¿y este que tiene con esta mujer que la defiende? Se me duele la cabeza, hermano. Mirarla, si está en la novia del pueblo, ¿y cómo va a ser que usted la viene a defender? ¿Ah? Usted no crea que pensaron bien de Jesús, porque ella era una prostituta y él llega y la defiende. Y cuando le toca a él su hora que él ya conocía, usted se da cuenta de la agonía de Jesús en el monte de Getsemaní. Y en el libro de Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 42, mire usted lo que Jesús dice. En el libro de Lucas, en el capítulo 22,
en el versículo 42, mire usted lo que Jesús dice. ¿Qué dice ahí Jesús en el versículo 42? Pasa de mí esta copa. No se la estaba pasando bien, hermano. Jesús no se la estaba pasando bien. Él estaba diciendo, ¿por qué? Porque él sentía, hermano. Porque él estaba en carne y hueso sobre esta tierra. Y él podía sentir, hermano, el mismo temor que tú muchas veces has sentido. El mismo miedo que te puede invadir. Ese mismo miedo lo sintió él. Esa persecución Jesús logró sentirla. Y entonces él, de rodillas ante el Padre, le dice: Señor, por favorcito, si fuera posible, ayúdame, quítame esto, pasarlo de mí, porque él sabía que se le acercaba la hora en que iba a ser entregado. A su nombre. Imagínese usted, desde pequeño, persecución de muerte. Hacía milagros, hermano, y los fariseos todos se le iban en contra. Jesús todo el tiempo estuvo rodeado de gente hipócrita, ¿sí o no? Con los mismos fariseos caminaban detrás de él, pero la misma Biblia relata que él entendía los pensamientos de ellos. Y Jesús sabía que ellos estaban ahí, pero en contra de él, eran hipócritas. Y le hacían preguntas como para ver en qué lo agarraban. Fue tentado, hermano, como hombre, porque hubieron mujeres que le rodeaban y que quizás lo miraban con otras intenciones. Llega, hermano, a este punto que está en el monte de Getsemaní y él siente temor y siente miedo, siente angustia. Y le dice al Señor: Señor, si fuera posible, pasa por favor esta copa de vino. Y él fue traicionado. Qué cosa tan dura, hermano. Sigue relatando ahí en Lucas 22. En el versículo 48 dice: entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Era un discípulo de él, era una persona cercana a él. Hermano, ¿por qué no lo pudo haber entregado diciéndole, mire, que se hubiera puesto de acuerdo con los soldados y que le hubiera dicho: mira, al que yo le ponga la mano en el hombro, ese es? O mira, al que yo le toque la espalda, ese es. O mira, el que anda vestido de tal modo, ese es. Porque Judas le tuvo que haber dicho con un: mira, que yo le dé un beso en la mejilla. O sea que Jesús es traicionado, hermano, con un símbolo supuestamente de amor, de amistad, de entrega. Sí es, amén. ¿Y cuántos se sienten incomprendidos porque tal vez tu pareja te traicionó? O porque tal vez tu mejor amigo te traicionó. O tu mejor amiga te traicionó. El mismo Jesús fue traicionado de esa forma. Ahora yo le digo a usted, siendo él de carne y hueso, ¿usted cree que él no sentía eso? ¿Usted cree que él no sentía eso? Tal pareciera que como por el investimiento que él tenía como hijo de Dios, la gente quizás pensaban que no sentía, o todo el tiempo lo miraban con unción. Y muchas veces los que somos servidores de Dios así somos vistos, como que si no sintiéramos, como que si no fuéramos de carne. Y al primer error, ¡ay, pero hizo tal cosa! ¡Ah! Pero se equivocó.
como que si fuéramos de palo. Y Jesús es traicionado por un beso. Hasta aquí, hermano, cualquiera pudo haber pensado, no, él es hijo de Dios, él es fuerte. Y de aquí en adelante, hermano, no solo había sido, como leímos en Hebreos, Él es poderoso para socorrernos, porque Él pasó por pruebas, por situaciones dolorosas. ¿O no es doloroso que el que te esté dando un beso después te mete el puñal por la espalda? ¿No es doloroso eso? ¿No es doloroso el que te juró fidelidad, el que te juró lealtad, que te traicione? ¿No es doloroso eso? Nosotros leemos ahí en la Biblia, ¡ay, Judas traicionó a Jesús! Entonces todo el mundo habla del traicionero, pero nadie habla de lo que Jesús sintió. ¿Cómo se habrá sentido Él? Entonces las personas piensan que ¡ay, la prueba que yo estoy pasando es amargura! ¡No hay prueba tan difícil como lo que estoy viviendo! Supiera usted, pastora, que mi marido me ha sido infiel toda la vida. ¡Ay! Jesús también fue perseguido. A su nombre. Por eso dice un canto, varón de dolor. Varón de dolor, dice ese canto. Y precisamente habla de que dice, y por la del Calvario. Ese padecimiento, eso que Él sufrió en la cruz, no solo fue eso, porque Jesús aún desde su infancia sufrió dolor, sufrió cosaduras. Y usted puede decirme, ay, pastora, pero el Hijo de Dios, sí, pero estaba en la tierra y era de carne y hueso. Y sentía igualito como sientes tú. Dígale al que tiene al lado, sentía igualito como sentí vos. A su nombre, a su nombre. Es traicionado por Judas. Luego no solo eso, sino que una vez que lo apresan a Él, solo imagínese usted, en ese momento que Judas le da el beso y que Pedro, como siempre, brincó y ya lo llevaban los soldados y Pedro dice, no, y Pedro saca el cuchillo y le corta la oreja al soldado. Ahora yo le digo a usted, ¿cómo cree usted que se sentía Jesús? Si solo instantes antes le estaba diciendo, Señor, pasa esa copa de mí. Y llega aquel montón de soldados enfrente. ¿Cómo se sentiría usted que lleguen a su casa y que le digan, venimos por vos? Vaya, pues, usted ve aquel montón de revestidos de policías y con armas y que vaya, que le rompan la puerta de su casa y que le digan, vaya, a usted lo venimos a buscar. Y usted dice, ¿y usted dice? ¿Qué había hecho Jesús? No tenía culpa. Y en ese instante, aún estando en la circunstancia que estaba, el vino y le agarró la oreja al soldado y se la volvió a colocar. Pero ¿cómo estaba Jesús por dentro? Jesús estaba que temblaba. Jesús estaba que temblaba. Y a esto quiero referirme. Del investimiento que nosotros tenemos que tener claro que hay sobre cada uno de nosotros. Porque somos nosotros coherederos juntamente con Él. Él nos abrió el camino, Él es el primogénito, el unigénito. Pero dice también en las epístolas paulinas, el primero de muchos. ¿Por qué? Porque Él nos abrió camino para que nosotros fuésemos como Él. Nadie puede decir que padece tanto como para no poder ayudarle a otro.
Biblia, en el libro de Hebreos, habla que Él es poderoso para socorrernos en todo. ¿Cómo así, pastora? Es que nosotros tenemos que aprender a luchar con la adversidad. Jesús estaba rodeado de soldados, hermanos, en una circunstancia difícil, en donde por dentro Él sentía temor. Él decía: ay, Dios mío, voy a caer en las manos de esto, Señor, pasa esta copa de mí. Pero cuando hubo necesidad, vino y al soldado le dijo: no, yo creo que ese canchero, deja al hombre, pero a él lo mandaron. El soldado anda cumpliendo las órdenes. No lo fregues, hombre. No está bien lo que estás haciendo, me estás dejando sin oreja. Ayudando a otro. Porque habla que tiene al lado y dígale: Jesús es poderoso para socorrerme. Aún habiendo conocido Él el dolor, el sufrimiento, el temor, Él es poderoso para socorrernos en cualquier circunstancia. Y nosotros, como hijos de Dios, también tenemos ese destino. Y a veces nosotros nos metimos en cosas como que no, yo no puedo. Yo no, si usted supiera lo que yo paso, si usted supiera lo que yo vivo. ¿Y sabe qué es lo peor? Que nos enojamos con la gente que nos rodea. Bueno, yo digo que ojalá que de esos no hayan aquí. ¿Usted cree que Jesús no tenía razones para molestarse porque aquellos lo andaban persiguiendo? ¿Tenía o no tenía razones? Le sobraban razones porque él sabía que no tenía por qué hacer eso. Hermano, que a usted lo lleven a su casa a hacerle un cateo y no tienen ni orden. Aquellos llegaban a perseguirlo. ¿Y de qué se le acusaba? ¿De qué se le acusaba? Lo fueron a apresar y no tenía acusación. ¿Tenía o no tenía razones Jesús para molestarse, para enojarse? Y él se puso a alegar con él, o se puso. Lo apresaron bien, él se fue. Ahora, oiga bien, lo traiciona uno de los suyos. Lo traiciona con un beso. Oiga, con una demostración de afecto, con una demostración de amor, lo están traicionando. Lo llevan, hermano. Y cuando lo llevan, no hallaban ni dónde tirarlo, porque lo juzgaban unos y decían: no, yo no encuentro. Por eso dicen que se lavó las manos como Poncio Pilato. Porque Poncio Pilato, cuando lo llevaron delante de Poncio Pilato, dijo Poncio Pilato: yo no encuentro ninguna parte en él. O sea, lo que me corresponde es soltarlo. Pero el pueblo decía: no lo suelte, no lo suelte, no lo suelte. Le vino él y lo remitió al que tenía mayor autoridad que él. Hermano, y habiendo ladrones, dice que por la tradición que había en la Pascua, dice que siempre soltaban a uno. Y el pueblo no pidió que soltaran a Jesús, que no tenía culpa, sino que soltaron a Barrabás, que era gran ladrón. ¿Se puede imaginar usted? ¿Se puede imaginar usted? Pero en ninguna porción de la Biblia se escucha que él profiera una palabra siquiera en contra de aquellos que lo golpearon, en contra de aquellos que lo apresaron, en contra de aquellos que lo mutilaron, que lo latigaron. Y usted, si no le prestan 100 pesos, ¿no? Ay, si este tiene pisto, y le dije que si tenía 1000 que me prestara, si yo se me iba a pagar, yo no se lo voy a robar. Ay, padre. Y yo, que cuando he tenido, hasta le doy de hartar, dice. ¿Sabe por qué? Porque hemos puesto la mirada en la gente que nos rodea.
en el vecino, en el pastor, en el líder. Hemos puesto la mirada en tu tía, en el primo, en la mamá, en el papá. Y si ya no te ayuda, es malo. Ay, papá. El silencio santo. Si no hacen como vos decís, es malo. Si no te ayudan como vos pensás, es malo. A su nombre, a su nombre. Porque se nos ha olvidado que el que socorre es Jesucristo. Que el que tiene poder para socorrernos es Dios. Y Dios va a usar a quien Él se le antoje que te ayude. Y si Él quiere que nadie te ayude, pues nadie te va a ayudar. Él mismo en el monte de Getsemaní le dijo al Padre: pasa esta copa de mí, Señor. ¿Por qué no la pasó Dios? Era necesario que Él padeciera. Era necesario. Hoy nos enseñaba el pastor Ligero acerca de cuán necesario es pasar por el desierto. Cuán necesario es pasar por el desierto. Pero ¿a quién le gusta el desierto? Y decía el pastor, nos llevamos orando, nos pelamos la rodilla. Ay, Señor, líbrame de la prueba. Ay, Señor, líbrame de la tentación. Ay, Señor, yo no quiero pasar ninguna prueba. Ay, Señor. No, entonces, ¿sabe qué pasa cuando no pasamos desiertos? Decía mi mamá, nos quedamos tullidos. ¿Qué es un tullido, hermano? ¿Usted sabe lo que es un tullido? ¿Qué es un tullido, hermano? Raquítico ahí. Ni crece. Dígale al que tiene al lado, ni crecen los tullidos, vos fíjate. Ya no se le puede decir al hermano, dice el Señor, que estés en obediencia, porque se quiere ayudar. ¡Ay, lo que me dijo el hermano! ¡Me dijo desobediente! Si se lo manda a decir el Señor por algo. No digamos que le digan, el hermano justo dice que lo va a llevar a todos, pero vayan, sáquese 20, 30 pesos cada uno para combustible. Ay, ahí cobran por predicar, cobran allí. Y la palabra es gratuita. No, sí, pero y a caballito, ¿quién no? Comentaba yo con un hermano hace algunos días: pastora, se nos ha olvidado que tenemos que sacrificar. Que tenemos que sacrificar. Va a haber campaña, ay, pero no hay carro, yo no voy. Y yo analizaba eso, fíjense. Yo analizaba eso y decía yo, y si estuviéramos en los tiempos, pues lo que me enseñaba el pastor, decía el pastor, nos estaba enseñando acerca de los zapatos. Y dice que iban a un enfrentamiento, ¿verdad? Y entonces el rey Mesa y el otro que estaba ahí fueron, ¿verdad? Donde Josafat, y Josafat le dijo: sí, pero nos vamos a ir por el desierto. Dice. Por el desierto, sí, por el desierto. Hermano, y en el desierto dice que se tardaron 7 días. Y resulta que el agua que llevaban, pues se les terminó. Y en el desierto, ¿dónde iban a encontrar agua? Y sin agua, ¿qué cree usted que le pasó a los animales que lo llevaban de a caballo? ¿Qué le puede pasar a un animal si usted no le da de agua? Se mueren, se quedaron sin agua y se quedaron sin caballos y en medio del desierto. Y entonces empezaron a quedar. Y entonces empezaron como el pueblo de Israel. Lo sacan del pueblo de Egipto, que eran esclavos, hermanos. Y cuando iban en medio del desierto, se les olvidó que tenían que pasar por el medio del desierto. para llegar a la tierra prometida.
Y es ahí donde Jesús nos enseña, a través del sacrificio en la cruz, que Él bien pudo, hermano, obviar el descender del cielo como Hijo de Dios y hacerse carne y sangre y pasar este desierto que Él pasó, porque lo pasó. Él pudo obviarlo, pero Él sabía que había un gran galardón y que solo a través de ese sacrificio usted y yo podíamos tener salvación, que solo a través de ese gran sacrificio que hizo Él en la cruz, nosotros podíamos estar delante del trono de Dios libremente, con libertad. Se nos olvida que hay que sacrificar y que necesariamente tenemos que pasar por un desierto. Si usted no quiere pasar desierto, usted se va a quedar tullido. Usted se va a quedar tullido. Dígale al que tiene al lado, los tullidos no le sirven a Dios. Porque el tullido no tiene fuerza ni para él mismo, peor para otro. No puede ni levantar los pies, hermano, que está tullido. No puede ni mover las manos para llevarse el bocado a la boca. ¿Por qué? Porque está tullido. No tiene fuerza ni de levantarse de la cama para agarrar un cepillo y cepillarse. ¿Por qué? Porque está tullido. No se baña, no se cambia. ¿Por qué? Porque está tullido. Y se nos olvida y ponemos la mirada en la gente que nos rodea. Qué malo fulano, no me prestó. Qué malo mengano, no me llevó, no me dio jalón. Qué malo el merengano. Míralo, cómo camina, y aún a mi el fresco lo invita. Y es que es obligación. A su nombre, a su nombre. Se nos olvida que el que puede socorrernos es Jesús. ¿Por qué no corremos a Él primero, antes de poner la mirada en los demás? ¿Por qué no corremos a Él primero, antes de poner la mirada en los demás? ¿Por qué? Tu vecino no es malo. Si Dios quisiera que te bendiga, sí, qué raro que estuviera dando. Tu amigo no es malo, tu mamá no es mala, tu papá no es malo. ¿Qué trato tendrá Dios con vos? ¿O en manos de quién nos hemos puesto nosotros? Porque a ver al que tiene al lado, en manos de quién está usted. ¿En manos de quién está usted? Entonces todo lo que me acontece viene de Dios. Todo lo que me sucede viene de Dios, porque mi vida está en las manos de Dios. Mi vida está en las manos del que todo lo puede. Y el que puede socorrerme es Cristo Jesús, porque Él es poderoso para socorrerme. No hay circunstancia que Él no haya pasado. No hay situación que Él no haya pasado. ¿Usted cree que esos días que esos soldados lo apresaron, usted cree que Jesús estuvo comiendo? ¿Cree usted que le llevaban un plato de chuleta ahí donde lo tenía? Con tajadas y con ensalada y con aderezo. Aguantó hambre, papá. Y no era porque andaba ayunando. Aún Jesús pasó por esa circunstancia. Hermano, y usted se da cuenta que lo llevan a aquel lugar y en lugar de soltarlo a él, sueltan. Y ligerito, hermano, era que le pusieron una de espinas, le pusieron un manto, se burlaban de él. Y ahora con el bullying, todos se mueren con el bullying.
pasa? Porque lo miro un poquito como... Ay, como me molesta, yo estoy marcado, dice. Porque usted no tiene idea cómo me hacía de la escuela a mí. Que yo me acuerde, toda la vida no me molestaba uno en la escuela. Todos pasamos por bullying. Y yo sigo viva y no tengo ningún complejo. Ningún complejo. Y ahora es que el bullying, ay, la campaña contra el bullying. En toda familia, en toda escuela y en todo colegio tiene que haber un fregón. ¿Sí o no? No, ni me... Vamos a ir hasta arriba, vos. Vaya a hacer caso, vos. Y seguimos Por favor, vivos. Carla. ¿Quién se murió? Vamos a ir hasta arriba. Mira que está Daniel, ¿quién se murió? ¿Quién se Yo voy murió? solo, vos. Voy a ir hasta arriba, No quiere. No quiere, Lipe. Ajá, y a él lo lastimaron. el hermano. Se empezaron a burlar de él porque decían, ay, el rey. Y le pusieron corona de espinas y sangraba. Y le dolía, hermano. Y latigando con aquella corona y con aquel manto, le pusieron encima un madero que le tuvo que cargar desde que salió de donde estaba preso hasta que llegó al Gólgota. En ese mismo madero fue clavado. Y estando clavado allí, aún se seguían burlando. Y hablaba el hermano de los dos que estaban a la par. Ay, no es que sos hijo de Dios. Y si sos hijo de Dios, ¿por qué no te bajas? ¿O no le dijo así? Y aún en esa necesidad que hizo Jesús, solo mire Jesús. ¿Usted cree que Jesús no tenía la potestad, la autoridad de decir, Señor, mandale un rayo a este, matámelo ahorita? Desgraciado que no sabe que yo soy hijo de Dios. Igualitito. Fulano que no me presta, mengano que tanto que le he servido, merengano que tanto que le he ayudado, hijos ingratos que toda la vida me maté trabajando para ellos. Jesús no dijo eso. Contestó el otro, mire, a su defensa, y le dijo al otro, cállate que no sabes lo que estás hablando. Cállate, le dijo, porque te digo que este es el Hijo de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Siempre, mire, pensando en lo bueno. Te digo, varón, que hoy mismo estarás conmigo, lo que hacía referencia a la Biblia. Estaba siendo perseguido por los soldados. Pedro le cortó la oreja al soldado y él se lo puso. Está colgado en el madero y todavía está ayudando. Está colgado en el madero y todavía está ayudando. Y le dijo, te digo que hoy mismo. Pero usted se podría poner a pensar por un instante el dolor que él sintió. Cada latigazo donde su piel estaba abierta y que sangraba. Eso no solo duele, eso arde. O nunca ha tenido una herida usted. Cada punto donde las espinas tocaban su cabeza y sangraban. Y en sus manos y en sus pies estaba clavado con el peso de su cuerpo. Y aún así, él estaba haciendo el bien. A su nombre. Gloria, A su nombre. gloria. Ese fue un momento terrible, hermano. Y aún estando en ese momento, la palabra de Dios relata que hubo una oscuridad tremenda. En toda la tierra vino una oscuridad tremenda, porque se estaba rompiendo el pelo y estaba aconteciendo algo espiritualmente, pero Jesús todavía estaba en la tierra, en carne y hueso, en sangre y en carne.
¿Usted cree que Él no sintió temor? ¿Usted cree que Él no sentía miedo? En ese instante las emociones de Jesús tuvieron que haber sido, sinceramente, hermano, eso tuvo que haber sido como una erupción en un volcán, que Él no sabía realmente qué era lo que estaba sucediendo en su carne, en su cuerpo, hasta que Él finalmente se da cuenta del cumplimiento de la palabra del Señor. Y es cuando Él le dice al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y eso es lo que yo quiero hablarte en esta noche. Él es poderoso para socorrernos, porque no hay circunstancia que Él no haya pasado. No hay circunstancia que el Señor no pueda entender en su vida. Personas que fueron agredidas, personas que quizás fueron violadas, personas que quizás están pasando escasez, mujeres que quizás están sufriendo maltrato por parte de su esposo, hijos que quizás crecieron sin un padre o quizás sin una madre. Cualquier circunstancia que estés pasando ahorita, yo quiero decirte que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz es suficiente, y que a través de eso nosotros tenemos que tener claro que es suficientemente poderoso para socorrernos en cualquier circunstancia que estés viviendo, en cualquier circunstancia que estés pasando, que estés en temor, que estés en depresión, que estés en tristeza. Pero es necesario que entiendas que a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Que no pongas la mirada en el que te rodea, que no pongas la mirada en el que te dejó de ayudar o en el que te ayudó, porque el que te ayudó es bueno y el que no te ayudó es malo. No. Centra tu mirada en que Dios tiene propósitos en tu vida. Que lo que te está aconteciendo, algo bueno va a sacar el Señor, porque Él siempre piensa en lo bueno. Aún en las circunstancias difíciles que Él estuvo, Él siempre ha pensado en hacer el bien, y lo seguirá haciendo conmigo, contigo y con todo aquel que crea que el sacrificio en la cruz fue suficiente. A su nombre, a su nombre. Así es que en esta noche yo he venido a compartir esta palabra contigo para que nos necesitemos verdaderamente como pueblo de Dios. ¿Qué circunstancia será la que estás viviendo? ¿Qué circunstancia será la que estás pasando? Pero Dios está en este lugar y Él quiere ayudarte. Él quiere ayudarte. No corras a buscar a otra persona y después, cuando te fallan, vas a decir: ay, es que no me ayudó, es que solo Dios conmigo. No, eso usted tiene que tenerlo claro. A veces, hermano, las personas no nos ayudan no por maldad, sino que yo quiero decirle algo. Yo creo que lo que Jesús vivió, nadie era capaz de entenderlo así. Quizás usted y yo hoy, a través de las Escrituras, lo podemos leer y lo releemos y lo estudiamos y lo analizamos y lo entendemos. Pero en ese momento que Jesús estaba viviendo eso, ¿cree usted que alguien naturalmente tenía la capacidad de entenderlo? Nadie, hermano. Y a veces las personas no nos ayudan, no porque sean malas, sino porque realmente quizás no tienen la capacidad de entenderlo. Sí tienen esa capacidad. Por cuanto fue tentado en todo y fue probado en todo, aún en el desierto fue tentado por el mismo diablo, por el mismo Satanás.
por el mismo Nabucodonosor fue tentado en el desierto. Y yo creo que todavía eso usted no lo ha pasado. Yo creo que usted todavía no ha tenido el diablo cara a cara, amenazándole o tentándole. Así que póngase de pie en esta hora. ¿Qué es eso? Quisiera que hoy pasáramos todos a la casa. Que todos entendamos que esto viene del corazón de Dios. Es más, yo a través de la parte especial de la hermano David, el Señor me confirmó que esta palabra viene del Señor. El sacrificio de Jesús en la cruz es más que suficiente. Y si hubiera alguien en este lugar que todavía no ha aceptado ese sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, yo quisiera hacerle la invitación, como dijo mi hermano David, a que usted pueda aceptar a Cristo. ¿Habrá alguien en este lugar que no esté reconciliado con Dios? ¿Habrá alguien en este lugar que no esté a cuenta con Vaya, Dios? que están atacados. Yo no quiero presionarte, esto no es cuestión de obligar a nadie, pero te lo estoy diciendo porque quiero enfatizarte que el único que tiene poder para ayudarte en las circunstancias que vives es Dios. Es el único. Pero si ni siquiera hemos aceptado tal sacrificio, entonces es un poco más difícil que el Señor pueda ayudarme. Pero si usted ya aceptó que ese sacrificio fue suficiente, que aquello que Él hizo en el madero no fue en vano, sino que todavía hoy está vigente. Hoy es el día que el Señor viene a decirte: yo quiero socorrer cualquiera que sea la circunstancia que estás pasando. ¿Usted está bien con el Señor o necesita reconciliarse? ¿No está bien o no necesita reconciliarse? Usted necesita reconciliarse y usted lo sabe. ¿Lo va a hacer? ¿Necesita que Dios le ayude? Dios puede hacer. ¿Se va a reconciliar? Dios te está llamando. Usted sabe que necesita la ayuda. ¿Se va a reconciliar? Va a ser. Gracias, Jesús. Repita conmigo en esta noche, Señor Jesús. En esta noche reconozco que necesito de ti. Limpia mis pecados. Me arrepiento. Dame la oportunidad más. Y vuelve a inscribir mi nombre en el libro de la vida. Necesito tu ayuda. Necesito tu socorro.
fuerza que necesito. Pon en mi corazón el querer como el hacer. Y dame la oportunidad de la salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ahí donde usted está, la palabra que Dios ha dado en esta hora, preséntale al Señor esa circunstancia, esa situación que tú sabes que solo Él puede socorrerte, que solo Él puede ayudarte. Y declaramos en esta noche ese poder de Dios sobre tu vida, ese poder de Dios que puede transformar las circunstancias, que puede transformar la atmósfera que estás viviendo. Díselo a Él. Lo que siento ahora, me acerco a ti, al santo lugar, precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir sin estar junto a mí. Ahí donde usted está, recibe esta palabra, hazla tuya, no la dejes pasar. ¿Acaso en tus finanzas también Él fue probado? Acuérdate que lo quisieron avergonzar diciéndole a Dios lo que te dio. ¿Pagas impuestos?, le preguntaron. Quizás tú tienes deudas, quizás tú tienes cosas, responsabilidades, cosas que pagar. Dios no te va a dejar avergonzado. Él también te va a socorrer en eso, porque Él también fue probado en eso. Él pagó sus impuestos y también dio para que otros recibieran. Le dijo a su discípulo: toma y abre la boca del pez, paga lo mío y paga lo tuyo también, le dijo. Oh, my God, si que necesitas de lo que Dios te ayude hoy, Dios te va a ayudar, Dios te va a ayudar, Dios te va a ayudar.
socorrerte. He venido a socorrerte, he venido a ayudarte. He venido a ayudarte, he venido a ayudarte. He venido a ayudarte. He venido a ayudarte, he venido a ayudarte, he venido a ayudarte. Oh, my kira, y si my he venido a ayudarte, te dice el Santo. He venido a socorrerte. Oh, santo, santo, santo. Oh, santo, santo. Yo he venido a ayudarte. Yo soy Jehová Dios poderoso. Porque aún en el desierto traeré maná, levántate, te dice el Señor. Levántate, te dice el Santo. Oh, my God, aún en el desierto, la nube de gloria te puede cubrir. Aún en el desierto, la columna de fuego te puede guiar. Vaya hoy de este lugar con la certeza de que Él es poderoso para socorrerte, porque Él mires tu prueba como lo más grande, como lo más difícil. Pon tu mirada en Él. Pon tu mirada en Él, porque Él te va a ayudar. Tu ayuda viene de Dios, tu ayuda viene de Dios, tu ayuda viene de Dios, tu ayuda viene de Dios. Él te va a ayudar, Él te va a ayudar. No pongas la mirada en el que te rodea. Si no te ayudó, esa puerta no era la correcta. Ensucies tu corazón, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No pongas la mirada en los que te rodean. Pon tu mirada en el que es grande, en el que puede ayudar. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias por eso.